Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Estamos en las buenas noticias, una forma de conocer la verdad liberadora. Escuchar, entender y cambiar son la mejor manera de aplicar el mensaje del reino. Dios actúa en cada uno de nosotros cuando nos disponemos, y Él mismo, por su gracia, nos regresa al lugar de donde el pecado nos derribó. Esto es, nos regresa la identidad de hijos, la dignidad de herederos y el valor real de la vida. Bienvenidos. El Señor Jesús rompió normas sociales y religiosas de su época para interactuar con leprosos, mujeres, niños y publicanos, devolviéndoles su lugar en la comunidad. Él estableció un único y esencial valor que restaura la identidad y la dignidad humana. Juan escribió: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 16 al 18. Aquí está marcado en verdad la gran diferencia entre la estrategia ególatra de Satanás, que se respalda en todos los que buscan reconocimiento, adoración, obediencia y sumisión. En el desierto le dijo a Jesús: si me adoras, te daré todos los reinos porque a mí me fueron entregados. Su necesidad de estar presente y gobernar a los seres humanos se basa en demostrarles que no tienen valor. Al desvalorizar el alma, el enemigo toma el control de la mente para cambiar lo eterno por lo perecedero y lo espiritual por lo natural. En Génesis 3, del 1 al 5, la serpiente engaña a Eva, haciéndole creer que su identidad y dignidad no bastan, sembrando dudas sobre el amor eterno de Dios. Pero el apóstol Juan nos hace una gran claridad. Estas palabras que él escribió no son suyas, son parte de la conversación que sostiene el Señor con un líder religioso de los fariseos llamado Nicodemo. Aquí Jesús está explicando el verdadero valor del alma humana, la necesidad de entender el valor de la verdad y la vida. Lo encierra en una sola acción, en una sola enseñanza: el amor universal de Dios. Al exponer la manera de ese amor, el Señor muestra cuánto valora el Padre al mundo, cuánto vale un alma para su reino. Jesús no solo vino a regresarnos la identidad y restaurarnos la dignidad, también vino a arrebatarle el imperio de la muerte al que tenía presas las almas por el temor a ella, a retornar la valía de los seres humanos para hacernos entender que valemos más que la misma muerte, que la vida es eterna y no solo temporal, que nada de lo que el mundo ofrece sirve para la eternidad, y lo que en el mundo obtenemos son solo las ofertas rebajadas y sin gracia que el diablo nos puede dar. Pablo lo explica así: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Hebreos 2, 14 y 15. Es que por el miedo a la muerte vivimos sometidos. El enemigo se encarga de hacernos creer que lo esencial está aquí, que no hay más vida que la de ahora y que la muerte es el final de todo. Esto hace que los seres humanos prefieran el placer de los sentidos, hacer su voluntad y construir su propio imperio, donde Satanás gobierna mediante la tentación, la seducción y la devaluación del alma, para impedir que sea rescatada por el Rey de Reyes. El Señor, en su conversación con Nicodemo, expone el amor de Dios. Usa la expresión "de esta manera" o "de tal manera ama Dios al mundo",
que ha dado a su Hijo unigénito. Pablo, el apóstol, aclara cuál es la manera. Él escribió: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su propia vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Romanos 5, 6 al 11. Esa es la gracia, la manera en que Dios muestra su amor. No es que te ame porque te arrepentiste y cambiaste tu manera de vivir. Te ama aunque el pecado te convierta en su enemigo. Ese es el amor universal. Dios ama al mundo entero sin distinción ni acepción de personas, aunque lo que hay en el mundo y los deseos de los seres humanos no estén en él. Pero el enemigo lleva a los seres humanos a establecer estándares de conducta y formas de vivir que miden, por decirlo así, el derecho a entrar en el reino de los cielos. Esto es una especie de valoración del alma. Él se encarga de hacerte notar que no cumples con los estándares, que no vales la pena, y entonces impide que conozcas la verdad que te trae libertad. Satanás, quien es el Dios de este mundo, escribió el apóstol Pablo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. 2 Corintios 4:4. El amor de Dios, que es universal, también es sacrificial. Por eso dijo Jesús que era tal el amor que Dios lo expresa al dar lo más valioso que tiene, que es su Hijo, como pago por el rescate del mundo. Jesús dijo que para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que alcance la vida eterna. Mas Pablo establece que el diablo, quien gobierna el mundo, cegó la mente de los incrédulos, dando una explicación a la causa espiritual de por qué no aceptan el evangelio. No pueden porque hay una oscuridad intelectual y espiritual provocada. Es que la incredulidad no es falta de evidencia, sino una influencia activa en la mente y el corazón, que impide ver y entender el amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es por esto que la gracia es primero, pues la gracia reconoce el valor de un alma y abre la puerta a la fe. Agustín de Hipona, en su libro Confesiones, muestra que el alma vale tanto que Dios mismo la busca incansablemente. Él escribió: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es que el valor del alma está en su vocación para encontrarse con su Creador. En la Suma Teológica, Tomás de Aquino afirma que el amor es la participación en la vida divina, lo cual revela el valor infinito del alma. Y C.S. Lewis, en El peso de la gloria, dice que no hay personas ordinarias. Cada alma humana es inmortal y está destinada a la gloria o a la ruina eterna. El valor del alma se ve en que Dios la considera digna de redención. Es que Jesús aclara algo que los religiosos de todas las épocas no logran comprender. Él dijo: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Esto, en palabras más sencillas, es que Dios envió a Cristo, que es su gracia y verdad, para darle una oportunidad a la gente del mundo. Él no vino a condenar, pues el mundo sin él ya está condenado por la influencia del diablo, que menosvalora el alma, sabotea la dignidad y se roba la identidad. Esto nos muestra el tercer aspecto del amor de Dios, pues no solo es universal y sacrificial, sino que es gratuito. La gratuidad no es que no se pagó por la redención ningún precio, sino que no lo pagamos nosotros. No depende de méritos humanos, sino de la iniciativa divina.
La religión es la manera como los seres humanos han buscado acercarse a Dios, pero la valía, dignidad e identidad perdidas, producto de la influencia satánica y del pecado, no dejan que la gente se acerque mediante la religión a una verdadera amistad con Dios. Es por esto que la gracia de Dios, que es la gratuidad de su amor, se derrama para todos, pero solo opera para los que creen. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, escribió el apóstol Pablo. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios 2, 8 al 10. Es que la puerta de la entrada a la vida eterna es la fe, pero no es la superstición que como estrategia el diablo vende para apacentar el alma y confundir el propósito, sino con conocimiento del autor de la fe, que es Cristo. En su conversación con Nicodemo, él dijo: no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. O sea, la fe en los dogmas, liturgias y demás mezclas sacramentales que se han inventado en todos los siglos no son la fuente de la salvación, sino la fe en Cristo, lo que dijo y lo que hizo. Esta condenación, siguió hablando el Señor, se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Juan 3, 18 al 21. Así que la estrategia de la serpiente de rebajar la valía del alma para mantener esclavo a los seres humanos se enfrenta a una estrategia más poderosa, que es el amor de Dios. Un amor incondicional, que es primeramente universal, pues nada ni nadie se escapa de su amor. Segundamente sacrificial, pues el valor del alma costó la sangre del Hijo de Dios, que pagó el precio por el pecado de ayer, de hoy y de todos los tiempos, y por todas las personas en todas las generaciones. Y es gratuito en el sentido en que el precio lo pagó el mismo Dios. Es por esto que la gracia es primero, pues solo por esa manera tan grande y profunda del amor de Dios puedes acercarte a su trono de gracia. Luego, cuando la entiendes en toda su dimensión, vendrá el arrepentimiento, que es la respuesta del alma, valorada, dignificada y reconocida. Y entonces vendrá la libertad del conocimiento, que se manifiesta solo cuando aplicas la gracia en tu vida y en la de los demás. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, escribió el apóstol Pablo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Oremos. Señor, entender la dimensión de tu amor, la grandeza de la obra de Cristo y la bondad de tu gracia para con todos es algo que nos cuesta en nuestra humanidad manejar. Hemos sido sometidos a un directo ataque emocional y mental, donde aprendimos a que no valemos lo suficiente, que tu ira es la única recompensa que podemos esperar por nuestra condición de pecado y que tu soberanía y autoridad es para castigar nuestra rebelión. Pero hoy nos haces entender que, aunque no somos merecedores de tu amor, nos valoras tanto que pagaste un precio de sangre tan valioso que no podemos resistir a tu amor. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de esta fe, que reafirma la identidad, la dignidad y la valía de tu reino. Maranate, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.